Estamos en el penúltimo sermón de la serie de Segunda Pedro, que habla de ser fieles a Dios en tiempos difíciles. O sea, está hablando acerca de que existen tiempos difíciles, pero de persistir en tiempos difíciles, pero habla Segunda Pedro de persistir en la sana doctrina. O sea, no es cuestión de persistir solamente, sino que persistir en la sana doctrina. La siguiente semana vamos a concluir la segunda carta del apóstol Pedro a los hermanos de la dispersión. Y luego estaremos teniendo una serie de 10 salmos. Vamos a tener la primera vez exposición de salmos y vamos a tomar 10 salmos que van a edificar nuestra vida. Y así vamos a ir combinando el libro de salmos con otra serie de sermones también que vamos a predicar, pero inicialmente vamos a hablar de 10 salmos bien importantes en la vida cristiana. Muy bien, dice así, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 al 13, dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Padre bueno, como siempre, pedimos el apoyo y la ayuda de tu Espíritu Santo para poder entender, Señor, este pasaje inspirado de la revelación que está aquí en la Escritura. Ayúdanos, Señor, a entender. Y ayúdanos, Señor, a mirar nuestra vida temporal con una perspectiva eterna. Vivir lo que vivimos el día de hoy pensando, Señor, en la eternidad. Te damos gracias en este día y te pedimos que toques los corazones de aquellos que han venido y que el Espíritu Santo ponga convicción de pecado y de dirección, Señor, en sus vidas, para que de esta manera sus vidas queden edificadas así de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en este pasaje que hemos leído, del versículo 8 hasta el versículo 13, el apóstol Pedro explica que para el Señor no existe limitación del tiempo. Su aparente tardanza es su paciencia para salvar a los que se arrepienten, pero que los acontecimientos de su venida serán repentinos y que en vista de la destrucción venidera, el creyente andará o debe andar en santificación y vivir una vida piadosa, deseando que ocurran los acontecimientos de su venida, donde los cielos y la tierra serán purificados para un nuevo cielo y tierra de justicia. En otras palabras, está diciendo el apóstol Pedro, el Señor es eterno y los acontecimientos de su segunda venida ocurrirán, por lo que los creyentes llevarán una vida piadosa, sabiendo que la destrucción de este mundo es inminente. Eso es lo que el apóstol Pedro está tratando de expresar en estos versículos del 8 al 13. Justamente en respuesta a los falsos maestros que estaban negando la segunda venida del Señor, el apóstol Pedro escribe en esta sección acerca de que Dios es eterno. Y esta es la situación. Y el apóstol Pedro quiere explicar bien la perspectiva del tiempo de Dios y la perspectiva del tiempo del hombre. Es por eso que dice que 1000 años para él es como un día, y un día como 1000 años. En el capítulo 3, en el versículo 1 al 7, antes que el versículo 8, hablamos que el apóstol Pedro describe por segunda vez a los hermanos de la dispersión para hacerles recuerdo sobre las enseñanzas acerca del Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos habrán falsos maestros cuestionando la segunda venida del Señor Jesucristo, ignorando a propósito que la creación fue hecha por la palabra de Dios, que castigó al mundo antiguo con diluvio y que por ese mismo poder creador castigará también al mundo con fuego en el juicio final.
que el creyente tendrá presente las sanas enseñanzas y la segunda venida del Señor Jesucristo, sabiendo que Dios ordenó la creación y el diluvio y que igualmente castigará con fuego en el juicio final. Esto es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro del versículo 1 hasta el versículo 7. Pero ahora está explicando la perspectiva humana de la tardanza del Señor Jesucristo en venir por segunda vez desde la perspectiva de Dios, o cómo Él ve la segunda venida, o qué el tiempo de su segunda venida significa para Él y la percepción que esto le da al hombre. Y muchas personas el día de hoy pueden opinar y pueden pensar lo mismo que estaban pensando aquellos falsos maestros cuando aparentemente el Señor Jesucristo no venía por segunda vez. Solo habían pasado como 30, 35 años y ellos ya estaban negando la segunda venida del Señor Jesucristo. Aparentemente han pasado ya 2000 años el día de hoy y tendríamos que negar de la misma manera tal vez la venida del Señor Jesucristo, y muchos lo van a hacer así. Pero aquí el apóstol Pedro justamente está aprovechando esta oportunidad para explicar la perspectiva de Dios respecto del tiempo y la perspectiva del hombre respecto del tiempo. Por eso él dice: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso es lo que está diciendo acá. Y prácticamente esta continuación del versículo 1 al 7 en el versículo 8, se está refiriendo a ellos de una manera bien amable. Les dice: oh amados. Le está diciendo que ellos son personas apreciadas, y que esta es una palabra además que utiliza la segunda vez en este capítulo. Y les dice: hermanos, no ignoréis. Hay algo importante que ustedes no deben pasar por alto. No deben pasar por alto. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta es una aseveración que está hablando tanto de la grandeza de Dios como de la insignificancia del hombre frente a esa grandeza. Pero no solamente es una comparación que está haciendo Pedro, sino que introduce una doctrina que se llama la doctrina de la eternidad de Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Está diciendo, en otras palabras, lo que para ti son 1000 años, para Dios puede ser un día. Entonces, lo que está hablando aquí, está introduciendo la doctrina de la eternidad de Dios. Está diciendo, en otras palabras, Pedro: queridos hermanos de la dispersión, sepan ustedes que Dios es eterno. Sepan ustedes que Dios no está limitado por el tiempo, que Dios no ve el mundo como tú ves. Para Él hay presente, pasado y futuro para explicarte. Pero para Dios no hay tiempo, lo hace por motivo tuyo, pero para Dios no hay tiempo. Así que estamos queriendo mostrar el apóstol Pedro el contraste que hay entre Dios y el hombre. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. El hombre es finito, nace y muere. Pero no solamente esto decía, es una comparación entre el hombre y Dios y la introducción de la eternidad de Dios, también habla de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué está queriendo decir esto? Los falsos profetas estaban diciendo: Jesús no va a venir por segunda vez. Con esto estaban queriendo decir que, bueno, Dios se olvidó de venir por segunda vez, entonces no va a venir. Entonces están diciendo: Dios cambia. Como Dios cambia, no va a venir por segunda vez. Especialmente 30 años después, y muchos dirían aún más, 2000 años después, que el Señor Jesucristo no va a venir por segunda vez. Aquí estaban atentando contra la doctrina de la inmutabilidad de Dios. ¿Sabe, hermano? Dios es inmutable, Él no cambia. Si Él ha dicho que va a venir, va a venir. No porque tengamos la percepción de que no va a venir, no porque algunos niegan la creación, no porque algunos piensan que Jesús no va a venir, Jesús no va a venir. Aquí los falsos maestros estaban negando la doctrina de la inmutabilidad de Dios, que es uno de sus atributos. ¿Por qué? Porque estaban negando que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, y si esto aceptaban, estaban diciendo: Dios cambia, y la palabra enseña que Dios no cambia. La percepción de que nada sucederá o nada ha sucedido en aquel tiempo y también ahora 2000 años después, no significa que nada sucederá o que el Señor Jesucristo no vendrá por segunda vez. Pensar esto sería creer esta falsa doctrina, sería desestimar el atributo de la inmutabilidad de Dios, el atributo de su eternidad, ensalzar la naturaleza caída del hombre, darle valor a su naturaleza pecaminosa antes que a la palabra de Dios, es la promesa de que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez.
El hombre no puede tener razón por sobre Dios. Dios tiene la razón, porque Dios, uno de sus atributos es la verdad, y Dios habla la verdad, y el Señor Jesucristo habla la verdad, y dijo, yo voy a venir por segunda vez, y el Señor volverá, y esa verdad no se puede cambiar, porque Dios es verdadero. Cuando dicen amén. O sea que negar su segunda venida no solamente significa que los que creen en esta doctrina no buscan la santidad en la vida cristiana, sino que van más allá, quieren negar la misma naturaleza eterna de Dios. Esto es lo que ellos quieren hacer, porque al negar la segunda doctrina de la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, lo que estaban queriendo, estaban motivando a la congregación para que la congregación se dé permiso para vivir una vida licenciosa, una vida que no camina en la santificación progresiva, no camina una vida buscando la santidad. Pero no solamente era eso, sino que estaban pretendiendo negar la misma naturaleza de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, esta es una falsa doctrina. ¿Quién quiere negar la segunda venida del Señor Jesucristo? Al contrario, la Escritura enseña y el Señor Jesucristo enseña que nosotros tenemos que velar, porque aquí mismo dice que como ladrón por la noche, el Señor vendrá por segunda vez. Y tú no sabes cuándo va a venir el ladrón. El ladrón no viene a avisar, dice, mañana voy a venir a robar tu casa. Viene y te roba, ¿verdad? El ladrón no avisa, aparece cuando tú menos piensas. Recuerdo muy bien una vez, mi casa era al lado de la iglesia, allá en Bolivia, y escucho que me tiran piedras al techo. ¿Pasas alguna vez en sus países? Alguien para llamar tu atención te tiran piedras al techo, ¿verdad? Y como el techo es de metal, suena. Y caen unas piedritas a mi techo. Qué raro, es que está lloviendo piedras. Y cuando salgo a la ventana y mi cabeza, había un hermano que estaba parado casi en la mitad de la calle. Y solamente me miraba así. Y no me decía nada. Y decía, me movía sus ojos así. Me hacía así. Y sí, qué raro, ¿y qué pasa aquí? Y yo soy lento para entender este tipo de cosas, hermanos. No entiendo mucho el lenguaje automático. Pues mi esposa me dice, no te darías cuenta de muchas cosas tú. Ni que hay un elefante en el living, a veces me dice. Y entonces cuando me fijo bien, pongo atención, había un señor que estaba entrando al edificio del frente, que también era de la iglesia. Le veo con una palanca así, en Bolivia se llama pata y cabra. ¿Conocen así con ese nombre? Esos son unas palancas. Y él vi cómo manejaba la palanca y se lo ponía en la espalda así. Y se acerca a la puerta de la iglesia y no está pasando nada, ¿no? Pero agarra y fuerza la puerta y la puerta se abre. Y él se entra, pero que nadie no puede, parece que fue su casa. Y se entra y cierra la puerta y sale otra vez y se va a la siguiente casa, se para en la puerta así otra vez, como si nada estuviese pasando. Y otra vez lo abre la puerta. Y créanme, hermano, los vecinos estaban durmiendo y él entraba a su casa. Revisaba toda la casa y salía. Y lo hacía rápido. Hermanos, el ladrón no avisa, voy a venir a robar a tu casa esta noche. El Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, cuando tú menos lo pienses. Por eso más bien la Escritura enseña que debemos velar y orar, porque no sabes a qué hora va a venir el Señor. No porque habían estos falsos maestros negando la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor no va a venir. El Señor va a venir por segunda vez, porque negar su segunda venida es negar la eternidad de Dios y negar la inmutabilidad de Dios. Y Dios no cambia, y Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Especialmente ahora que han pasado 2000 años, es tan corto en la perspectiva de Dios, que aunque parece largo en el calendario humano, para Dios no es nada. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Para nosotros nos puede ser larga la espera. Sin embargo, para Dios es solo un instante, ya. Y en el instante que Él decida, probablemente para nosotros va a significar muchos años. Pero esto es lo que Pedro está tratando de hacer entender a los hermanos, que Dios es eterno. Y la decisión de su segunda venida para Él es así un instante, aunque para nosotros puede significar años. Porque 1000 años para Dios es como un día, dice la Escritura. 1000 años como un día. Increíble. Y hermanos, esto es lo que Pedro quiere que nosotros entendamos también. Dice, está tardando el Señor porque no quiere que se pierdan, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios quiere que todos se arrepientan de sus pecados, al darse cuenta que el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por el pecado del hombre, y si el hombre lo cree, obtendrá salvación para su alma. Su tardanza es manifestación de la paciencia de Dios. Tardanza puede parecer en nuestros términos, pero para un Dios eterno no es tardanza, para Él no existe el tiempo. Para Él es todo presente, todo es instante para Dios. Y cuando Él decide venir, aunque para nosotros signifique 2000 años, 2500 años, 2100 años, no sabemos cuánto, pero Dios va a venir. O sea que los falsos maestros enseñan como que el Señor Jesucristo no vendrá por segunda vez, más bien significaba una oportunidad para la salvación debido a la paciencia que Dios tenía y tiene con las personas. Él no está limitado por el tiempo, hermanos. Dios no está limitado por el tiempo. Dios es eterno y es inmutable. Dice ahí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Se refiere a los eventos del fin. El día del Señor, cuando dice el día del Señor, se refiere a los eventos del fin. Si revisamos el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento también, cuando se refiere al día del Señor, es el día que el Señor ha escogido para castigar a aquellos que han desobedecido. Usted va a ver vez tras vez en el Antiguo Testamento que ese es el día del Señor. O sea, cuando está hablando aquí del día del Señor, está refiriéndose en ese mismo sentido. El día del Señor es el día cuando se inauguren todos esos eventos de su segunda venida. Empezará con el rapto de la iglesia. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo serán raptados antes del periodo de la tribulación de los 7 años. Luego del periodo de la tribulación vendrá el Señor Jesús propiamente, su segunda venida, a establecer su reino milenial. Y después del gran juicio del trono blanco, después de los 1000 años, se purificará con fuego, y como está diciendo aquí, cielos y tierra, está hablando el apóstol Pedro, purificará la tierra para que la tierra viva en justicia, no habrá más injusticia allá, dice. Eso es el día del Señor. El día que el Señor vendrá es la inauguración de los eventos de la venida del fin, cuando venga el fin a este mundo. Pero no será un fin puntual, sino será un proceso largo todavía. Por eso está diciendo Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estos eventos del fin empezarán a ocurrir, pero ocurrirán cuando tú menos lo pienses. ¿Qué clase de seguridad buscas en tu vida, hermano? Algunos dicen, yo he de vivir feliz cuando tenga la green card. Piensa que con eso ya ha obtenido entrada al cielo incluso. Yo voy a vivir feliz cuando tenga mi casa. Yo voy a vivir feliz cuando mi hijo se gradúe de la universidad. ¡Qué feliz voy a ser! O juntaré nomás hasta los $150,000 y voy a ser feliz, voy a sentir seguro. Algunos tienen metas más altos, ¿no? Una vez me encontré con una señora en el aeropuerto al ir a Bolivia, en uno de los viajes que he hecho, no me acuerdo cuál de ellos. Y me dice, pastor, dice, yo estoy volviendo a Bolivia. No crea, pastor, he trabajado duro, me dice. Qué bien, le digo, todos trabajamos duro allá en los Estados Unidos. Y dice, pastor, he logrado juntar $500,000. Pues qué bien, le digo, es bastante dinero, $500,000. Pero ¿sabe qué, pastor? Que yo, dice, no he pagado los impuestos, dice. Y cuando me estaba para venir, el IRS ha comprobado que no había pagado impuestos. Y se lo ha sacado todo el dinero de mi cuenta, ahora no tengo nada. Hermanos, ¿qué cosa buscamos como seguridad nosotros en nuestra vida? ¿Qué cosa pensamos que va a darnos seguridad a nosotros? Porque la venida del Señor será repentina y tenemos que estar preparados. No hay ninguna cosa material que te sirva cuando el Señor venga como ladrón por la noche. Cuando estés menos preparado, cuando pienses que has conseguido todo lo que tienes, cuando digas paz y seguridad, entonces vendrá el día del Señor.
ninguna cosa material te servirá, nada. ¿Qué te servirá? Haber reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y haber vivido para Él. Porque la palabra enseña y dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si tú buscas a Dios primero, vas a vivir con las añadiduras. Pero si tú buscas primero las añadiduras, no vas a tener el reino de Dios. Hay algunos que viven su vida solamente en las añadiduras. Dios quiere que le busques a Él primero. No hay nada, ninguna seguridad que puedes tener cuando el Hijo del Hombre decida volver por segunda vez a buscar a su pueblo. Por eso está diciendo aquí el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así vendrá el Señor. Y justamente aquellos que piensan que el Señor no vendrá por segunda vez, a Pedro les está diciendo que su venida será repentina, por ese mismo hecho que Dios no está limitado por el tiempo y el hombre está limitado por el tiempo. Al hombre la decisión de venir por segunda vez del Señor le resultará siempre repentino. Dios no tiene por qué anunciar que va a venir, no hay necesidad de que lo haga porque es eterno. Cuando Él decide, va a venir. Y eso para nosotros va a significar repentino, querrámoslo o no. Por eso aquí está hablando Pedro como una figura, como una metáfora, está comparando. Así como el ladrón entra a una casa sin avisar, de la misma manera vendrá sin avisar el Señor, porque el hecho de su comportamiento en la eternidad, de decir voy a venir por segunda vez, para nosotros se traduce en una venida repentina. Así siempre va a ser, no va a poder cambiar eso. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Esperarle, velando al Señor, siendo fieles, como Pedro está diciendo, aún en tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esto quiere decir que los acontecimientos que comprenden la segunda venida del Señor Jesucristo serán repentinos. Esto quiere decir el día del Señor será como un ladrón que viene de noche. Ahora Pedro hace la descripción repentina de lo que antes ha ido afirmando, que así como el Señor, por la palabra de Dios, ha creado este mundo y ha destruido también por el diluvio, por el agua, así también lo hará por fuego, en el cual dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Está diciendo Pedro en otras palabras, nada de lo que tengas, nada de lo que tengas, de lo que poseas, frente a Dios, te va a servir. Todo va a ser quemado. Así como el diluvio fue una forma de juicio. Dios castigó a la humanidad con agua, igualmente con fuego castigará el Señor. Pedro explica que para el Señor no existe la limitación del tiempo. Lo mismo son 1000 años que un día. Aunque parezca que se tarde, eso demuestra su paciencia para salvar a los que se arrepienten, pero que los acontecimientos de la venida del Señor serán repentinos y que tanto el cielo y la tierra serán destruidos. Pedro habla de la eternidad del Señor y que el hombre es temporal, lo que le hace pensar que el Señor se tarda en venir. Sin embargo, eso demuestra la paciencia de Dios para salvación de todos los que se arrepienten, pero su venida será repentina y que el cielo y la tierra serán destruidos. El Señor es eterno y los acontecimientos de su segunda venida ocurrirán como lo prometió. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. El versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro está diciendo, puesto que todas estas cosas van a suceder, y en vista de la destrucción que vendrá, está refiriéndose al juicio final, ¿cómo no ir el camino de la santificación? Está diciendo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está diciendo que para el creyente de la dispersión, el saber que todas las cosas serán destruidas y deshechas debiera hacerles pensar en el juicio de Dios. O sea, que no solamente Dios ofrece amor al pecador, sino que juicio y destrucción para aquellos
que no se arrepienten. Está diciendo, ¿cómo, hermanos, sabiendo que Dios va a destruir todo? ¿Ya? Sabiendo que Él va a destruir todo, ¿cómo nosotros no andar en una vida santa y piadosa delante del Señor? Pedro está diciendo, el Señor va a destruir, va a venir por segunda vez, no va a haber cosa que va a quedar de pie, cielos y tierra lo va a consumir el Señor, va a castigar el Señor. Solamente pensar en eso a ustedes debería hacer vivir una vida santa y piadosa. Piadosa quiere decir asemejarse a Dios en nuestra conducta. Debería de motivarnos eso, su segunda venida y la destrucción que va a venir. Y por otra parte, aquí está diciendo el apóstol Pedro, Dios es amor. Es cierto, Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto, Dios es amor. Pero también Dios castigará con fuego, con juicio a aquel que no se arrepiente. Nos hemos acostumbrado a veces a predicar un evangelio solamente de amor, pero el evangelio no solamente es amor, hermanos, es juicio también. El que no se arrepiente, experimentará la ira y el castigo de Dios. Arderá por siempre en el infierno. Allá será, dijo el Señor, el lloro y el crujir de dientes. La pregunta es, ¿qué cosa que el día de hoy aprecias tanto te va a librar de ese castigo si no tienes a Cristo? ¿Un grado de college? ¿Un grado de maestría te va a poner en mejor posición? ¿El dinero que has guardado? ¿La casa que tienes? ¿El que te has hecho ciudadano? ¿Te va a librar del juicio de Dios si no tienes a Cristo? Ninguna de esas cosas. Evidentemente aquí Pedro está diciendo bien claro que ninguna de estas cosas nos van a librar, pero más bien sabiendo del juicio de Dios que viene encima, cómo no debemos andar en una manera santa y piadosa de vivir. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. O sea que Dios no solamente ofrece amor al pecador, sino juicio y destrucción para aquellos que no se arrepienten. Esto justamente era la falsa doctrina que estaba causando en la iglesia y que la iglesia dejaría de caminar el camino de la santificación progresiva y vivir una manera piadosa. ¿Por qué? Porque estaban negando la segunda venida del Señor. Y como estaban negando la segunda venida del Señor, los hermanos querían relajarse, vivir una vida que no agrada a Dios. Y por eso aquí Pedro está exhortando, está diciendo, ¿cómo no, sabiendo que Dios va a destruir el cielo y la tierra? Ustedes no van a andar en una manera santa y piadosa. Pero eso era consecuencia de negar la doctrina de la segunda venida del Señor, negar la eternidad de Dios y negar la inmutabilidad de Dios. O sea, el saber del juicio de Dios debía despertar en los creyentes el andar en el camino de la santificación progresiva hasta la santificación final. Esto implica una manera de andar piadosa. Eso quiere decir una manera de andar cada vez más semejante al Señor Jesucristo. Y dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán. Pedro dice, esperando y apresurándoos. Esto quiere decir que es una espera con expectación, con ansias para la venida del día de Dios. Y esto es lo que es el día del Señor. Cuando llegue el tiempo del fin, cuando se dé inicio a los acontecimientos del fin, del arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, el milenio, el juicio en el gran trono blanco, dicen nosotros como creyentes, debiéramos esperar apresurándonos con una ansia de que llegue ese día, dice el apóstol Pedro. Muchos se asustan cuando hablamos del juicio final. Los creyentes debíamos alegrarnos, porque estamos en Cristo. Nada tenemos que temer cuando le pertenecemos a Dios. Nosotros no tememos el castigo. ¿Por qué? Porque somos salvos y tenemos la bendición de estar con el Señor para siempre en el cielo. Amén. Y dice aquí que en el cual dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Se describe la destrucción de los cielos y de la tierra. Está describiendo Pedro lo que el Señor mismo enseñó, cómo iba a ser esa destrucción, pero en palabras un poco más breves. Pero estas palabras de Pedro encierran muchas de las enseñanzas que están en los evangelios. Todo lo que compone la materia será deshecho,
los cielos y la tierra serán purificados por fuego después del juicio final. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y nosotros, dice, deberíamos esperar apresurándonos, deberíamos de estar ansiosos de que venga el día del Señor, porque nosotros como hijos del Señor no le tememos al juicio final, porque nosotros no iremos para castigo, sino para recibir premio. Amén. Pero el que no está en Cristo debe tenerle miedo al juicio final. El que no está en Cristo, el que no ha entregado su vida a Cristo, debe temer el infierno. Porque las llamas nunca se apagarán y allá serán atormentados por no haber obedecido al Señor Jesucristo, por no haberle entregado su vida al Salvador Jesucristo, por no haber vivido para Él, por no haberse rendido a Él. Allá arderán para siempre. Pero hoy es el día, la oportunidad, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo en que puedes venir al Señor Jesucristo y entregarle tu vida y aceptar su amor. Porque si no lo haces, solamente juicio viene sobre ti. Esto es lo que Pedro está tratando de decir a los hermanos de la dispersión. Que para Dios 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Él es eterno, Él es inmutable. Lo que algunos interpretan como la tardanza del Señor Jesucristo en venir por segunda vez, sencillamente es una traducción de la eternidad de Dios en la temporalidad del hombre. Eso es todo lo que es. Dios no está tardando. Cuando Él decida que viene, va a venir. Y eso siempre para nosotros va a significar una variación de tiempo, tal vez algo largo para nosotros. Pero eso no significa que Cristo no va a venir. Él viene por segunda vez. Y ese día del Señor vendrá y los creyentes deben estar expectantes de que ese día venga porque no le temen al juicio final. Pero aquellos que enseñan la falsa doctrina de que el Señor Jesucristo no va a venir por segunda vez, están desviando a la iglesia de su vida santa y a la vez están negando la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Y aquellos que no aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, experimentarán el castigo eterno, porque esto está diciendo el apóstol Pedro. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto será la culminación del día de Dios, lo que todo creyente debe esperar, y además ha sido prometido. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Y esto es lo que Pedro está remarcando ahora a ellos. Cristo va a venir por segunda vez. No crean a los falsos maestros que niegan que Cristo va a venir por segunda vez, que niegan la eternidad de Dios, que niegan la inmutabilidad de Dios. No crean a esos falsos maestros, porque dice, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Hay esperanza y bendición para siempre con el Señor, para aquellos que le entregan su vida al Señor Jesucristo y viven para Él para siempre. Irán a los cielos nuevos y tierra nueva, para vivir para siempre con Él, para estar para siempre con Él. Esto ocurrirá después de los 1000 años, después del juicio final. Los cielos y la tierra serán purificadas por fuego. Y estos cielos nuevos y tierra nueva, no habrá pecado, allá no habrá pecado, como está en Apocalipsis 21 y 22. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El mundo será destruido y el creyente debe andar en santificación y piadosamente añorando los acontecimientos relacionados con la venida del Señor y en espera del cumplimiento de su promesa de nuevos cielos y tierra donde habrá justicia. La destrucción del mundo es inminente, lo que debiera motivar al creyente para andar en santificación y piadosamente añorando los acontecimientos relacionados con la venida del Señor y el cumplimiento de la promesa de los cielos nuevos y tierra nueva, donde habrá justicia. Hermanos, el creyente llevará una vida santa y piadosa, sabiendo que viene una destrucción inminente. Lo que está diciendo Pedro es, hermano, destrucción inminente viene a este mundo. Eso debiera hacerte temblar para llevar una vida santa
y piadosa. Eso es lo que está diciendo Pedro. No hagan caso a las falsas doctrinas. La destrucción viene. Cristo viene por segunda vez. El día del Señor viene. Como ladrón por la noche viene. Acuérdese que viene destrucción repentina. Esto debía motivarse para llevar una vida santa. No hay nada en este mundo que te pueda dar garantía cuando venga el día del Señor. Tengas lo que tengas, aunque tengas millones, aunque la Reserva Federal te pertenezca a ti, no te librará cuando venga el día del Señor, porque Él purificará con fuego cielo y tierra, así como inundó con el diluvio el mundo antiguo y castigó a aquellos que se portaban mal y no hacían caso a Dios. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Palabra de Dios. Pedro explica que para el Señor no existe la limitación del tiempo. Su aparente tardanza es su paciencia para salvar a los que se arrepientan, pero que los acontecimientos de su venida serán repentinos, y que en vista de la destrucción venidera el creyente andará en santificación y piadosamente, deseando que ocurran los acontecimientos de su venida, donde los cielos y la tierra serán purificados para un nuevo cielo y tierra de justicia. Pedro habla de la eternidad del Señor y que el hombre es temporal. Su aparente tardanza demuestra la paciencia de Dios para la salvación de todos los que se arrepienten. Ya que la destrucción del mundo es inminente, el creyente andará en santificación y piadosamente, añorando los acontecimientos relacionados a su venida y el cumplimiento de su promesa de los cielos nuevos y tierra de justicia. Mis hermanos, el Señor es eterno, y los acontecimientos de su segunda venida ocurrirán, por lo que el creyente deberá llevar una vida piadosa que se parezca a Dios, sabiendo que la destrucción de este mundo es inminente. Este es el mensaje del apóstol Pedro a los hermanos de la dispersión en este pasaje de las Escrituras. Segunda Pedro 3, 8 al 13. Y es por eso que este sermón lleva el título Lo temporal para lo eterno. ¿Estás preparado para lo eterno? ¿Estás preparado para enfrentar el día del Señor? ¿Estás preparado para enfrentar al Señor cuando Él venga la segunda vez? ¿Estás dispuesto a estar de pie frente a Él cuando Él te pida cuentas de tu vida? Dios es un Dios de amor, pero la ira de Dios está sobre todos aquellos que no le entregan su vida al Señor Jesucristo. Y por eso mi pregunta es, ¿estás preparado para lo eterno? ¿O solamente estás viviendo lo temporal? Pero dices que vivamos lo temporal para lo eterno. ¿Qué motiva tu vida? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? ¿Tu educación? ¿Tu documentación? ¿Qué cosa motiva tu vida? Pedro está diciendo que debía motivar tu vida lo eterno. Que Dios es eterno, Cristo vendrá por segunda vez, como ladrón en la noche. Y la única cosa que sirve allá es haber rendido a Cristo nuestras vidas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por las Escrituras. Te damos gracias por el apóstol Pedro, que nos habla y nos reflexiona
que tenemos que vivir lo temporal para lo eterno. Y que esa destrucción repentina que viene con los eventos de tu segunda venida debería motivarnos para vivir una vida santa y piadosa delante de ti. Entendemos, Señor, esa palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que hables en nuestro corazón y que la decisión, Señor, que tomamos el día de hoy sea vivir esta vida temporal preparándonos para lo eterno. Y no aceptar enseñanzas falsas que niegan tu segunda venida. Porque tú eres eterno y tú eres inmutable, Señor. Y eso no va a cambiar. Pero queremos rendirnos, Señor, ante esa eternidad y ante esa inmutabilidad del día de hoy. Y que nuestros corazones vivan, sirviéndote para un día estar en tu presencia, listos, Señor, para enfrentar tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a